Series que se quedaron sin final. Que eso pase es una putada después de todo. Una serie no es una película. Con una película solo te pierdes un par de horas de tu vida y listo. Además sabes que va a tener final, eso está garantizado. Quizás hablando de sagas hay unas que sí quedaron inconclusas, pero la verdad es que nada se compara con el dolor de seguir una serie por una o más temporadas para que al final no sepas qué va a pasar. Incluso en el caso de series que se fueron con pocos episodios, la verdad es que eso es bastante molesto. Y ahora, para recordar esos momentos en los cuales la televisión nos decepcionó más que a ti tu vida amorosa, vamos a ver otro top de series que se quedaron sin final. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Este personaje es muy polémico, ya que apareció desde los cómics de los años 40 y únicamente tratando de rellenar un espacio de inclusión, ya saben, por todos los problemas con la seducción del inocente, y desde ahí no ha tenido una buena aceptación, sobre todo porque incluso en las versiones modernas su principal función sigue teniendo que ver con llenar espacios políticamente correctos. Pero bueno, propiamente en el live action, Batwoman hizo su debut en el crossover del Arrowverso titulado Elseworld del año 2018 y su serie debutó para la tanda del año 2019 en CW. Y vaya que bueno, esta fue bastante polémica, por no decir odiada. Al menos la primera temporada no era realmente mala, aunque tampoco era nada destacable ya dentro del Arrowverso. Sin embargo, los ataques de que esta serie estaba ahí únicamente por progresismo, para ser políticamente correcto, y que era un desperdicio de dinero que podrían usar para tratar de mejorar Flash o algo por el estilo, estuvieron ahí. Sin embargo, la serie avanzó, hubo una segunda temporada todavía más polémica por la salida de la actriz protagonista, y a pesar de eso hicieron lo posible, o de alguna manera aprobaron una tercera temporada. Sin embargo, CW ya no pudo tapar el sol con un dedo y tuvo que cancelarla, dejando en veremos, o más bien en el aire, el que iba a pasar con el equipo de Batwoman, si la veríamos alguna vez y demás. Sé que la mayoría diría que con lo mala que era esa serie, eso no es una tragedia, pero hubo unas preguntas legítimas que quedaron en el aire, como el que había pasado con Bruce Wayne, el Batman de ese mundo. Pero bueno, no muchos lloraron por la cancelación de esa serie, más bien nadie, pero hay que decir que para los fans fieles del Arrowverso, que se quedaron durante 3 temporadas por motivos que creo ni siquiera ellos pueden comprender, bueno, esta serie se queda con el 5º puesto de la lista. B. Invasión Extraterrestre fue originalmente una serie de 1983 que gozó de considerable éxito y después tuvo un remake del año 2009, que es del que estamos hablando aquí. Esta nueva serie tiene una tremenda trama que está protagonizada por enormes talentos como Elizabeth Michelle, Morena Baccarin y Laura Vanderdoor, entre otros muchos enormes y destacables talentos. La trama es simple: aliens dirigidos por su increíblemente hermosa reina llegan a la Tierra y se ganan el favor de la humanidad por habernos dado tecnología, la cura para varias enfermedades y muchas cosas que nosotros no habríamos descubierto hasta el paso de muchos siglos. Pero desde luego no todo puede salir bien, la caca le tenía que caer al pastel y vemos que estos aliens son realmente reptiles carnívoros que han llegado con una intención de invadir semisecretamente la Tierra. Esto nos lleva a una trama un tanto típica de rebelión y aliens, donde vemos a agentes del FBI que forman la resistencia contra los aliens, lo cual es bastante difícil, o más de lo que parecía, ya que hay muchos humanos que de hecho están contentos con la llegada de los aliens, y aunque estos traten de conquistarnos, piensan que esto es un bien a largo plazo. Y bueno, desde luego hay espías en ambos bandos, aliens desertores que saben que su reina es una grandísima
grandísima hija de puta y que no debe tener más poder, y se van metiendo tramas y momentos importantes como la llegada de personajes de la serie original, una niña híbrida que amenaza el equilibrio de la galaxia y demás puntos. Sin embargo, la serie fue considerada bastante costosa y nunca tuvo mucha audiencia, y por eso al final de la segunda temporada la cancelaron, lo cual, repito, fue algo bastante trágico para las personas que desperdiciaron su tiempo con tantos episodios. Y recalco que a pesar de muchas limitaciones, esta serie era interesante y se habría merecido cuando menos un episodio extendido para cerrar su trama, pero no, simplemente se quedó sin final, y por eso le doy el cuarto puesto de la lista. Esta serie empezó su carrera en el año 2008 siendo una continuación, eso dicho entre gigantescas comillas, de las dos primeras películas principales de Terminator. Aquí vemos que Sarah y John Connor viven una vida tan normal como pueden, sin embargo, y como siempre, las cosas se tienen que ir al caño y vemos la llegada de Cameron, una nueva Terminator enviada para cuidar a John, y vemos que como siempre Skynet se rehúsa a morir. El futuro no ha cambiado demasiado y aún hay Terminators malignos que quieren acabar con John. Así nos metemos en la trama de John tratando de sobrevivir a sus perseguidores, a la vez que hace todo lo que puede junto a su protectora y su mamá para tratar de acabar con Skynet de una vez y para siempre. La verdad, la serie a pesar de todo era bastante buena. Muchos pensaron que Terminator no se podría ajustar al formato televisivo, y hasta cierto punto es cierto que quizás no es el mejor para este mundo, sobre todo hablando de la televisión del año 2008, ya que esto era una versión muy descafeinada donde veíamos cosas como que Sarah Connor se negaba a explotar edificios enteros, cuando eso antes era prácticamente un hobby para ella. Sin embargo, la serie sí amplió el lore de manera bastante interesante, mostrando cómo se creó Skynet, cómo estaba llegando o cómo se estaba recreando el futuro con los viajes en el tiempo. A mi juicio funcionaba mucho mejor que Genesis, Salvation y bueno, las secuelas que vinieron después, al menos hablando claro de las ideas que se presentaban. Sin embargo, la serie tuvo todo en contra. Muchas personas, como ya dije, pensaron que una serie de Terminator no sería interesante. Las que le dieron la oportunidad tuvieron que enfrentarse a esos paros gigantescos de una semana un episodio sí y después 3 no, y le perdieron la pista. Los ejecutivos, como siempre, piensan que el público es estúpido, y cuando se iba a liberar Salvation decidieron cancelar a Sarah Connor para que el público inepto no se confundiera. Y además la serie sí era considerablemente costosa y la audiencia considerablemente baja. Así, la serie terminó sin un final justamente cuando John Connor estaba llegando al futuro para conocerse a sí mismo de viejo y bueno. Y la verdad es que haber dejado eso inconcluso fue un gran desperdicio. Yo habría preferido más un final digno para esta serie que el Feminator de la última vez, pero bueno, Sarah Connor se queda con el tercer puesto de la lista. Esta es una novela de Stephen King que fue lanzada en el año 1979. La historia es interesante ya que nos presenta a un maestro de escuela secundaria, el cual es llamado John Smith, quien sufre un accidente de auto el cual lo deja en coma por algunos años, y al despertar Smith descubre que tiene daño cerebral y problemas para caminar, pero a cambio de eso tiene poderes psíquicos, los cuales le permiten ver el futuro. Esto va generando una trama interesante donde vemos que Smith usa su poder para prevenir muchas tragedias que no se podían prever. Pero el verdadero argumento llega cuando Johnny conoce a Greg Stilson, un político corrupto que terminará ganando la presidencia e iniciará una guerra nuclear que acabará con el mundo. Así, Johnny queda en una posición de tener que preguntarse si matar a Hitler cuando este todavía es un niño, a riesgo de quedar como un asesino loco, vale la pena, sabiendo que vas a evitar la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el caso del asunto es que esta
esta película ya había tenido una adaptación en el año 1983, así que esto era un remake. Y al ser una serie, desde luego había más espacio para explorar esos libros tan excesivamente largos de Stephen King y demás. Sin embargo, creo que en esa oportunidad estuvo la penitencia. Esta serie duró muchos episodios, tuvo 7 temporadas, las cuales emitieron 80 episodios y prácticamente todo se volvió relleno. La trama con Craig Stillson se volvió bastante lenta y sin duda la gente se aburrió. Ve y revisa el índice de audiencias en Wikipedia y verás que la serie fue perdiendo muchos seguidores con el paso de las temporadas. Así alargaron algo que no tenía que ser tan largo como un chicle y al final la gente se fue y ya no estaban esperando un final, y por eso para la 7ª temporada, cuando recién estaban empezando el clímax, la cadena dijo: lo siento amigo, te tardaste demasiado, y la cancelaron. Y la verdad es que es una lástima porque, repito, estiraron demasiado la trama. Hubo muchos puntos interesantes que pudieron aprovecharse, como el hecho de que el Johnny del futuro era quien estaba advirtiendo a su yo del pasado de lo sucedido, y bueno, fue una gran lástima y le doy el segundo puesto de la lista. Esta serie fue creada por Scott Peters y René Echeverría, y curiosamente Peters también estuvo metido en el tema de la zona muerta, porque bueno, al parecer este señor tiene una buena mano para que le cancelen las series y se las dejen sin final. Pero vamos a hablar del tema. Los 4400 empezó como una miniserie de unos 5 episodios, en la cual un grupo de personas que habían desaparecido a lo largo de muchos periodos de tiempo, de hecho creo que a lo largo de medio siglo, aparecían así de la nada a mitad de un lago de Estados Unidos, justamente después de que un aparente meteorito iba a estrellarse en ese lugar. Desde luego esto crea una tormenta mediática. Las personas descubren que tienen ciertas habilidades especiales y que están cambiando el mundo, y bueno, se crea una trama filosófica y metafísica con un gran misterio de qué es lo que hay detrás de los 4400. Aquí lo que pasó es obvio: quisieron alargar demasiado la trama. Habían empezado con una miniserie de 5 episodios y de pronto tuvimos una temporada completa de 13 episodios, después una segunda temporada, y al parecer la gente se aburrió, pensaron que esto iba a ser algo así como Lost y cancelaron la serie sin nunca darle el final contundente. Y bueno, ni qué decir, F por todos los seguidores de los 4400, y por eso esta serie, que prometía mucho pero al final no logró tanto, se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otras series que se quedaron sin final. Recuerden, ustedes déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.